en esta nueva edición de Ecos del Saber, y hoy vamos a tocar un tema realmente interesante: la revolución industrial. La primera revolución industrial que ocurre en el Reino Unido. ¿Sabías que a partir de esa revolución hoy usamos, por ejemplo, energía, hoy podemos tener transporte, hoy podemos tener también servicios, manufacturas? Fue una revolución que cambió el mundo y hoy la exploramos en Ecos del Saber. Bueno, la revolución industrial o primera revolución industrial en el Reino Unido es un proceso histórico realmente fundamental para entender el mundo moderno. Si uno caminaba por Inglaterra a inicios del siglo XIX, vamos a decir 1800, y uno iba por la campiña inglesa, probablemente hubiese encontrado formas de vida que no hubiesen diferido de esos campesinos con respecto a los campesinos que vivieron 1, 2, 3, hasta 4 siglos antes. Era una vida muy tranquila, que estaba regulada por los ciclos del día. La gente se levantaba en la madrugada, salía a pastar con sus animales, a sembrar y cosechar el campo, ¿no? Y después, ya cuando el sol se ponía, se acababa la actividad y todo el mundo se iba para su casa. Era un periodo donde los gallos todavía tenían trabajo, es decir, el gallo cantaba, la gente se levantaba y así sucesivamente. Sin embargo, esta primera revolución industrial va a cambiar la relación del hombre con el tiempo, ¿no? Y cómo administra el hombre, ¿no? El ser humano, el día a día, y también la relación del ser humano con el espacio. Cómo vamos a encontrar que se aceleran las velocidades de los medios de transporte, y esto también relativiza la relación entre el tiempo y las distancias. Ahora, para, vamos a decir, contextualizar la revolución industrial, esta primera revolución industrial británica, los historiadores en realidad no se ponen de acuerdo, pero comúnmente se enmarca entre 1760 y 1840. En honor a la verdad, habría que decir que este proceso en realidad se expande antes y después. Podríamos incluso afirmar que la revolución industrial puede encontrar orígenes desde fines del siglo XVII y que se extiende hasta inicios del siglo XX, lo que algunos historiadores han preferido dividir como una segunda revolución industrial. Por lo tanto, uno dirá, pero bueno, si estamos hablando de una revolución, como dije yo en el primer programa, una revolución asume que es un proceso rápido, súbito, generalmente violento. Y esta revolución se expande o se extiende casi 2 siglos. ¿Cómo podría ser revolucionaria? No se le va a decir o no se le denomina revolución necesariamente por una dimensión de tiempo, sino por el impacto y los cambios estructurales que esta revolución trajo al mundo. De hecho, el concepto como tal de revolución industrial no es acuñado sino hasta 1884 por el gran historiador inglés Arnold Toynbee. Ahora, imagínense en este periodo que les he mencionado, ¿no? 1760-1840 para más o menos enmarcarlo en un periodo de tiempo, pero podemos corrernos desde fines del siglo XVII hasta inicios del siglo XX. En este periodo de tiempo ocurre la Revolución Americana, que ya hemos visto en esta serie, la Revolución Francesa, la independencia de Haití en 1804, ¿no? Las luchas por la independencia en Hispanoamérica, en todos los países de nuestra región. Y este proceso se seguía llevando a cabo. Es realmente un tiempo de cambio que se origina específicamente en el Reino Unido, y vamos a ver que eso también tiene razones particulares, porque en ese momento en la historia existía una potencia en el planeta, que era China. China era una cultura muy desarrollada, con una economía bastante desarrollada para los estándares de la época. Un territorio grande con una población muchísimo más importante que la del Reino Unido. ¿Por qué fue en el Reino Unido y no en China entonces? Si China ha aportado grandes descubrimientos, el papel, la tinta, la pólvora, es decir, grandes aportes a la humanidad de la cultura china, pero no se inicia ahí, sino en el Reino Unido. Antes de entrar a detallar estas condiciones, podemos decir que lo que caracteriza esta revolución industrial es la transición de una producción manual, de la producción manual a la producción industrial, a la manufactura, la mecanización de la producción.
la transición de economías agrarias a economías industriales y urbanas. Esto es clave. Si hoy entendemos y vemos el concepto de ciudad, estas ciudades se originan durante la revolución industrial. Esta producción mecanizada, y que también tiene otro efecto importante, que se masifica la producción. Ya no es una producción doméstica, es una producción a mercados de gran escala. Podemos hablar incluso del concepto de economías de escala, economías marcadas por gran cantidad de consumidores con poder adquisitivo para adquirir bienes y también posteriormente servicios. Pero decimos, ¿cómo se generan estos cambios y por qué en el Reino Unido? Bueno, hay características que tenía el Reino Unido que explican por qué la revolución se llevó a cabo en este territorio. El primero de ellos es que antes de esa revolución industrial, el Reino Unido, bueno, en este caso hablaríamos de Inglaterra, porque aquí permítanme hacerles una aclaración de cultura general. El Reino Unido no se forma sino hasta 1707, con el acto de la unión entre los reinos de Escocia y el reino de Inglaterra. Por lo tanto, el Reino Unido como tal surge a partir de 1707 y solamente desde esa fecha en adelante se puede hablar de Reino Unido. Antes se habla de Inglaterra y de Escocia de manera separada. Pero en este caso, en el siglo XVII, en Inglaterra, se produjo una gran revolución agrícola que trajo grandes innovaciones en la producción agrícola, la rotación de cultivos, que permitía explotar al máximo el campo, maximizar la producción, sembrando y cosechando diferentes cereales, diferentes vegetales. Esto aumentó la productividad. También la cruza o la reproducción selectiva en los animales, una mayor eficiencia en el consumo, también el diseño de los piensos o el alimento para los animales. Y lo que llamaríamos también la agricultura de recinto o la parcelación de las tierras. Esto, una nueva forma de organización que llevó a una mejor administración y que también aumentó la productividad del campo. Esta productividad del campo se traduce en una mayor producción de alimentos, y una mayor producción de alimentos generalmente se traduce en una mayor población. Si les mencionaba en la sesión anterior, en el episodio anterior, en la Revolución Francesa, cómo había aumentado la población en Francia durante el siglo XVIII, en el Reino Unido también se experimenta lo mismo. Entre 1750 y fines del siglo XIX, es decir, fines de los 1800, la población pasó de 6 millones aproximadamente, un poco menos que eso, hasta los 28 millones. Es decir, la población en un periodo de 150 años casi se quintuplica. Es un crecimiento realmente increíble. Así que eso vamos a hacer. Lo primero es que tenemos un crecimiento demográfico y una producción agrícola que puede soportar este crecimiento demográfico. Segunda característica de por qué el Reino Unido, por la abundancia de energía barata. Ya en 1700 el Reino Unido producía el 80% del carbón en Europa, y el carbón se convierte en una fuente de energía barata y relativamente eficiente para los estándares de la época. ¿Cómo se proveía de energía en esos momentos? Principalmente madera, energía eólica, o sea el aire, y energía hídrica, el agua, para lo que eran molinos de viento, de agua, para lo que es el tratamiento de los granos, etc. Bueno, en el Reino Unido las minas de carbón proliferaban. Uno puede caminar incluso hasta el día de hoy y va a encontrar hasta en la superficie carbón. Tenían carbón hasta para decir basta, y eso les permitió obtener una fuente de energía barata y bastante eficiente para soportar toda esta producción. Otro elemento importante es que un tercer punto es que, a diferencia, por ejemplo, de Francia, que estaba, como ya hemos visto, sometida a la monarquía absolutista, era un país, un reino que estaba afectado por graves problemas económicos que derivan después en la Revolución Francesa en 1789. En el Reino Unido existía ya una infraestructura relativamente desarrollada para los estándares de la época. Existían canales, canales internos, canales navegables internos, aparte de ciertos ríos que son importantes, no solamente el Támesis, sino también el río Mersey, el Ouse en Yorkshire, tenemos el Severn. Son grandes ríos muy importantes que permitían el tránsito de bienes dentro del territorio del reino. Y también caminos, para trochas carrozables. Eso también tenían. De alguna u otra manera, eso permitió una mejor integración y una mejor
organización de la producción y la logística. Otro elemento importante, aunque parezca increíble, debido a esta alta productividad agrícola, se requería mano de obra, y una mano de obra agrícola que aumenta de precio. La mano de obra agrícola era cara, y ahí los inventores y los emprendedores encontraron una oportunidad de negocio. ¿Cómo hacer máquinas o aparatos que puedan suplir esta alta demanda por trabajadores agrícolas y también reducir los costos en términos de salarios? Así que ahí vamos a ver también que hubo un incentivo para impulsar esta revolución. El quinto punto, el sistema financiero desarrollado del Reino Unido en ese momento. Esto hay que tener un poco de antecedentes. En el año 1600 se funda la Compañía Británica de Indias Orientales, modelada bajo el ejemplo de la Compañía de Indias de los Países Bajos, de lo que hoy conocemos como Holanda. Bueno, en 1600 ya existía una Compañía de Indias Orientales que, vamos a decir, enviaba, importaba elementos manufacturados y exportaba también productos manufacturados hacia las colonias, principalmente la India. Aquí en este caso lo que estamos viendo es que para financiar estos viajes, estas cargas, se crearon mecanismos o instrumentos financieros. Por ejemplo, la bolsa de valores, la compra de acciones. No solamente era dinero y metal que uno podía entregar en el momento, sino que tenía instrumentos financieros que permitían a estos emprendedores, a estos comerciantes, financiar sus viajes y sus cargas. Así que teníamos, como les dije, acciones, bonos, hay un gran sistema financiero bancario desarrollado. Otro punto importante, a pesar de que el siglo XVII en Inglaterra fue un siglo muy sangriento, con 2 guerras civiles muy intensas, aparte de la Revolución Gloriosa en 1688, que trae término a este periodo de violencia e inestabilidad y que da una cierta estabilidad política también al Reino de Inglaterra, vamos a ver que esta monarquía parlamentaria y el sistema del common law, este sistema legal que no tiene una constitución, sino que mediante casos individuales va juntando antecedentes que van generando un cuerpo legal. Estos dos elementos y la poca intervención, el poco intervencionismo del gobierno, del poder político, permitían libertad a los emprendedores, a los comerciantes, a los científicos para intercambiar ideas, para financiar proyectos, a diferencia, por ejemplo, de Francia, que estaba todo muy centralizado, que todo debía ser aprobado, que todo debía tener instituciones previas. En el Reino Unido eso no funcionaba, era mucho más libre, y esta libertad también facilitó el desarrollo de esta revolución. Y finalmente, el Reino Unido como una colonia, como un gran imperio, con colonias en la India, con colonias en la costa este de Norteamérica, las 13 colonias que vimos en la Revolución Americana, en las Indias Occidentales, principalmente en la isla de Jamaica, en África. Se tenían mercados extranjeros que permitían importar insumos y exportar productos manufacturados, y esto generó un mercado suficiente para la producción y venta de los productos que surgirían de esta revolución industrial. Ahora, hay tecnologías y sectores y procesos clave para entender, que se necesitan para entender la revolución industrial británica en toda su dimensión. Y creo que el símbolo más importante de esta revolución fue la máquina de vapor. La máquina de vapor creo que es el símbolo de la revolución industrial británica o primera revolución industrial. Es una máquina de combustión externa que utiliza energía térmica, es decir, calor, que después es transformada en energía mecánica, y eso permite que estas máquinas funcionen y reemplacen el trabajo físico, ya sea de seres humanos o de animales. Bueno, la máquina de vapor en realidad se asocia obviamente a la revolución industrial, pero sus antecedentes los podemos encontrar ya en 1698 con un tal Thomas Savery, que inventa una máquina que él llama el amigo del minero, Miner's Friend. Era una máquina para bombear agua de las inundaciones de las minas de carbón y de otro tipo de minas. Por ejemplo, ustedes saben que estas minas de carbón hay que hacer huecos, y en estos huecos a veces son huecos muy profundos y a veces hay lluvias, y Inglaterra es un país conocido por su neblina, su frío y su lluvia.
constantemente se inundaban estas minas y había que bombear el agua para poder seguir cavando y explotando el mineral. Bueno, en la máquina de Savory lo que hacías es, podías meter esta máquina, ¿no?, sacar agua hasta 10 metros de profundidad y tenía aproximadamente un caballo de potencia, y así de alguna manera bombear esa agua al exterior para poder seguir cavando. Era una máquina poco eficiente, hasta que en 1712 otro autor, Thomas Newcomen, inventa la máquina atmosférica. Esta máquina atmosférica sigue el mismo principio de la Miner's Friend o la amiga del minero de Savory, y lo que hace es aumenta la productividad. Ya no son 10 metros, sino que puede meterse hasta 50 o 70 metros de profundidad y bombear aproximadamente 10 galones de agua por ciclo. Entendiendo que esta máquina producía más o menos entre 10 y 15 ciclos, ustedes pueden ir haciendo los números de cuánta agua podía bombearse por minuto. Y esto obviamente generó una mayor productividad en las minas porque las inundaciones duraban menos. El gran problema de la máquina de Newcomen es que era una máquina pesada, difícil de mover. Y esto generaba problemas de logística porque tenías que movilizar esta máquina en diferentes minas porque existían muchas minas inundadas, y esto generaba altos sobrecostos. Aquí va a entrar la figura entonces de un tercer inventor, James Watt, que en 1765, mientras él reparaba una máquina de Newcomen, una máquina atmosférica, encontró que esta máquina presentaba ciertas deficiencias. Las mejora agregando, por ejemplo, un condensador y otras tecnologías, otras innovaciones incrementales, y finalmente se crea la máquina de vapor como la conocemos, la clásica de la revolución industrial. A diferencia de la máquina de Newcomen, la máquina de vapor de Watt podía entrar hasta 100 metros de profundidad. No eran 10 galones por ciclo, sino que estamos hablando de 15 galones. Y ya no estamos hablando de 3 a 5 caballos de fuerza, como Newcomen, sino de un promedio de 12. Existían máquinas incluso de vapor más grandes. Otra ventaja que tenía la máquina de vapor de Watt era que eran móviles, eran mucho más ágiles, entonces podías moverla de una mina a otra, y eso disminuía los costos de mantenimiento y producción. Ya se estima que para 1800, ojo, 1800, es decir, entre 35 y 30 años después de la generación de estas máquinas, ya existían en el Reino Unido 2.500 máquinas de vapor, comparado por ejemplo con las 200 que existían en Francia. Alemania recién va a empezar a incorporar estas máquinas en 1830, un proceso de industrialización que se inicia con el Reino Unido y que después países como Bélgica, como Francia, como Alemania, el Japón con la Revolución Meiji en 1865, los Estados Unidos en la 1860 van a iniciar este proceso de no vamos a decir recuperación. Así que bueno, me dicen que tenemos que irnos un corte, así que nos vamos un corte y ya regresamos. Lo que estaba mencionándoles, que me había ido volando con la máquina de Newcomen y las máquinas de vapor, pero para decirles, ¿no?, el importante cambio que ya en 1800, como les decía, ya en el Reino Unido 2.500 máquinas de vapor que empiezan a impulsar esta revolución industrial. Les mencionaba de entre 1760 y 1840 la revolución como tal. La expansión, el gran desarrollo industrial no va a ocurrir sino desde 1820 en adelante, pero de todas maneras ya existen cambios importantes. A partir de la máquina de vapor se van a desarrollar una multitud de industrias y otras tecnologías. La más importante, la industria textil, ¿no? Esta industria que es característica de la revolución industrial, que es característica del surgimiento del modelo capitalista moderno. Aquí estamos hablando que también no es una génesis solamente en 1760, sino que ya desde 1730 en adelante, pequeñas innovaciones en las máquinas, en los instrumentos de manufactura textil ya estaban sufriendo algunas mejoras. 1764, una innovación importante con James Hargreaves, que introduce la hiladora Jenny o la Spinning Jenny, una máquina que acelera la producción. Y en 1785 un invento realmente disruptivo para esta industria por Edward Cartwright, el telar mecánico. Esto sí cambia la regla de juego. El telar mecánico aumenta la productividad muchísimo en la industria textil.
Solamente para que se den una idea, esta tecnología que es creada en 1785 y ya en 1850, es decir, 65 años después, en el Reino Unido existían 260.000 telares mecánicos. Estas cifras son para que ustedes vayan poniendo en contexto el tamaño y el impacto de esta revolución. Para entender también el impacto de estas tecnologías, ¿no? Y el impacto de la máquina de vapor, pónganse a pensar que en 1750 el Reino Unido importaba más o menos 2.5 millones de libras de algodón. 2.5 millones de libras de algodón en 1750. En 1790 esto pasa a 25 millones. En 1852 millones, es decir, se duplica en 10 años, gracias a máquinas como el telar mecánico. Y en 1850 se van a caer de espaldas, vamos a pasar de 50 millones a casi 600 millones de libras de algodón. Una multiplicación casi por 10. Esto sirve, como les dije, para poner en perspectiva los cambios, el acelerado desarrollo de estas industrias. El algodón principalmente procesado, también la lana, también la seda que se importaba de China, y la gran industria textil del Reino Unido que se establece en Manchester, aunque también vamos a encontrar industria textil importante en otras ciudades como Sheffield, que está cerquita de Manchester, noroeste de Inglaterra, y en Glasgow, Escocia. Así que, y bueno, industria de la seda también en Derby y en Macclesfield, dos ciudades más pequeñas, pero también igualmente importantes para esta industria. Entonces hemos hablado de la máquina de vapor, hemos hablado de la industria textil y vamos a otro elemento representativo de la revolución industrial son los ferrocarriles, ¿no? Uno cuando piensa en revolución industrial británica piensa necesariamente en los ferrocarriles. Esto también fue impulsado directamente por el desarrollo de la máquina de vapor. En 1825 se crea la primera locomotora, el Locomotion One, por George Stephenson, y hay un pequeño recorrido, dos ciudades muy chiquititas de allá, que son de Stockton a Darlington. Este tren, esta locomotora, no alcanzaba una velocidad mayor a 24-25 kilómetros por hora. 4 años después, su hijo, Robert Stephenson, en 1929, crea, curiosamente con el nombre de The Rocket, el cohete. Duplica la velocidad de la locomotora de su padre, alcanzando hasta 48 kilómetros por hora. Esto puede parecer una nimiedad hoy en estos tiempos, pero realmente para la época era revolucionario, sobre todo cuando el transporte era a caballos y con carruajes. A partir del desarrollo de estas locomotoras, se genera toda una industria, ¿no?, que empieza a conectar las principales ciudades del reino. La primera línea que se establece en 1830 entre Manchester y Liverpool, una línea de más o menos unos 50 kilómetros, y después en 1838 Londres se va a conectar con la ciudad de Birmingham, ¿no? Bueno, se dice Birmingham, pero la gente lo pronuncia como Birmingham, ¿ok? Pero se llama Birmingham. 1838, en 1841 Londres a Bristol y en 1845 de Londres a Manchester. Piensen entonces que en solamente 20 años ya las principales ciudades del Reino Unido empiezan a estar conectadas con ferrocarril. Y para que se den una idea, el tramo desde Manchester a Londres son más o menos 320 kilómetros. En épocas previas al ferrocarril, este tramo tomaba en caballo unas 80 horas. Con el ferrocarril pasamos a 8 horas. Es un cambio realmente increíble para la época y bueno, para los estándares actuales quizás no, pero para la época realmente fue muy importante. Imagínense los tiempos de viaje, se acortan sobremanera los costos de producción. Podría hacerse posible incluso las vacaciones, algo que hoy parece normal, pero que en esa época no existía el concepto de vacaciones. La gente trabajaba toda su vida. Se empiezan a abrir estas posibilidades. A partir también de los ferrocarriles se desarrollan los barcos a vapor. Y aquí tenemos a un emprendedor franco-británico muy importante que es Isambard Kingdom Brunel, ¿no? Incluso hay una universidad con su nombre hoy, Brunel University, un ingeniero que crea una red de trenes, ¿no?, la Great Western Railway Company, que son los trenes que, por ejemplo, la línea de Londres a Bristol y al suroeste de Inglaterra, pero también la producción de barcos a vapor. Produce 3 grandes barcos, uno de ellos incluso de hasta 200 metros de largo,
Y esto también cambia el transporte transatlántico sobre todo. Si antes tomaba un mes completo ir desde Londres hasta Nueva York en un barco a vela, a partir de los barcos a vapor esto pasa a 10 días. Así que hay un aumento importante en la velocidad y esto permite abrir rutas, por ejemplo, a las colonias en la India y en Australia. Australia, curiosamente, que fue una colonia penal inicialmente. Los grandes presos, los presos más peligrosos, se llevaban a Australia y eran poco menos que condenados a vivir en esa isla. Es algo que a los australianos, de hecho, no les gusta recordar mucho, pero es parte de la historia. Otro punto importante, el hierro y el acero. No se entiende la revolución industrial sin el desarrollo de la industria de hierro y la industria acerera. Hay una serie de inventos que aumentan, ¿no? Vamos a decir desde 1709, los altos hornos para la fundición, el proceso de pudelado también de Henry Cort en 1784, que permiten procesar y fundir el acero, ¿no? El hierro para convertirlo en acero industrial. Mayor calidad, más volumen y nuevamente las cifras van a permitir poner un poco de contexto. En 1750, 30.000 toneladas de acero en el Reino Unido. En 1800, 250.000 toneladas. Y ojo con esto, en 1850, 2 millones de toneladas producidas. Producidas en la forma de ferrocarriles, en la forma de rieles, en la forma de barcos de vapor, de puentes, de instrumentos, de herramientas, de armas, una serie de industrias, también en la industria papelera, en la industria forestal. Esto también es importante entender, ¿no? Que antes, si por ejemplo se malograba una máquina, había que reemplazar a la máquina completa. A partir de este proceso de mejoramiento del procesamiento del acero, se empiezan a crear partes modulares, piezas. Entonces ya no era necesario ¿no? reemplazar toda la máquina, sino piezas. Las tuercas, los pernos, los clavos, cosas que parecen tan sencillas. Bueno, en ese momento empiezan a masificarse. Otro elemento importante, el desarrollo de la industria química y también de otras industrias como la minería, la manufactura, la industria forestal, la industria papelera, la agrícola, etc. Todas estas industrias se vieron beneficiadas directamente con todas estas tecnologías que les he mencionado. Ahora, ¿cuáles han sido los impactos económicos, sociales y culturales? Aquí entramos a entender un poco el impacto de la revolución industrial ya a nivel de urbes o ciudades. Lo primero que sucede, el gran fenómeno de esta revolución industrial es la migración, el fenómeno migratorio de las zonas rurales a las zonas urbanas, el crecimiento acelerado de las ciudades. Este es un punto clave de la revolución industrial, uno de los más importantes, la urbanización e industrialización. Les mencionaba al inicio, si se iban a Inglaterra a inicios del siglo XIX, en 1800, le preguntaban a la gente, a los campesinos que estaban trabajando, el concepto de ciudad era un concepto raro, casi inexistente. Pero 120 años después, si ese mismo campesino era transportado en el tiempo hacia adelante y encontraba estas ciudades, no lo hubiese podido creer. Hay un desarrollo urbano sin precedentes en la historia, solamente superado proporcionalmente por el boom de infraestructura que tuvo China, sobre todo a inicios del nuevo milenio. Para que pongan en perspectiva la cosa, en Londres, de 700.000 habitantes, y todos estos datos van de 1750 a 1850, Londres pasa de 700.000 habitantes a 2.5 millones y se consolida no solamente como la capital financiera y económica del Reino Unido, sino la capital financiera del mundo, posición que mantiene hasta el día de hoy. Manchester pasa de 20.000 habitantes en 1750 a 400.000. De hecho, a Manchester la denominaban en la época Cotonópolis. Cotton significa algodón, ¿no? La ciudad del algodón, la meca de la industria textil de Inglaterra. Birmingham pasa de 20.000 también a 400.000 habitantes. Industrias de diferente tipo. Estamos hablando de industria de armas, la fabricación también de instrumentos, la fabricación de herramientas, de máquinas de diferente tipo. Liverpool, el gran puerto, pasa de 20.000 también a 400.000 habitantes. El gran puerto del Reino Unido. En menor escala también Plymouth, un puerto más de carácter militar, pero Liverpool era la puerta al mundo del Reino Unido. Así que importaba materia prima y exportaba productos manufacturados, generando valor agregado. Glasgow, también en Escocia, centro textil, centro manufacturero, pasa de 30.000 a 400.000 habitantes.
y otras ciudades importantes como Sheffield y Leeds, también el noroeste británico. ¿Cuál fue el problema de esta urbanización acelerada? Primero, que no existía, aunque parezca increíble, no existía sistema de alcantarillado. Así que la insalubridad era tremenda. La tuburización, ¿no? el aglomeramiento de personas en espacios reducidos. Esto obviamente, estas condiciones de insalubridad, la gente en esos momentos, por ejemplo, avisaba cuando tenía que, como no existían baños, avisaba abajo si es que iba a botar los orines y las heces por la ventana. Entonces avisaban por si acaso para que no pasaran, para que no le cayera a nadie encima. Se pueden imaginar el olor. Obviamente durante 1830, 1840, durante esas 2 décadas, se generan epidemias de tifoidea, de cólera, porque era terrible la situación. En 1858, en Londres, el río Támesis estaba tan contaminado y el olor era tan insoportable porque hubo una ola de calor tan fuerte que el olor era invivible, y eso fuerza a las autoridades a crear sistemas de alcantarillado para la salud pública. Pónganse a pensar que el crecimiento de estas ciudades es tan acelerado que ya en 1880 solamente el 20% de la población del Reino Unido vivía en el campo. El resto ya estaba en las ciudades. Vamos a ir a una pausa, ¿tengo entendido? Sí. Bueno, entonces nos vemos en un ratito, o nos encontramos en un ratito para continuar con esta exposición. Y bueno, regresamos aquí a Ecos del Saber. El programa es en vivo, así que pues, ya saben, si quieren mandar sus preguntas, como ya hemos estado recibiendo algunas, lo pueden hacer vía WhatsApp al 947-245-545, y también nos pueden llamar al 613-1701 y al 613-1709 para hacer sus preguntas si quieren participar. Y de hecho ya tengo acá algunos comentarios que me pasa producción y vamos a ir leyendo qué nos están diciendo, que ojo, esto va a seguir todavía desarrollándose. Me escribe, a ver, vamos a poner los lentes porque estamos medio ciegos aquí, así que nos escribe Orlando Gutiérrez, me pone: realmente agradecido, hoy en día es necesaria esta iluminación, aunque el no me importismo y el relativismo es lo que abunda en nuestras sociedades. Visiones sesgadas, miradas obtusas. Un abrazo desde Bolivia. Muchísimas gracias, Orlando, un fuerte abrazo hasta Bolivia. Y claro, como ustedes se darán cuenta, acá Betel recibe, tenemos audiencia en todas partes y también nos siguen desde Bolivia. Un fuerte abrazo hasta Bolivia. Me escribe Dani María: gracias, señor Lucas, me suscribí porque estoy fascinada con tanto conocimiento y me gusta tomar notas. Y conste que soy una abuelita, Dios le bendiga. Mi querida Dani María, aquí están bienvenidas las abuelitas, los jóvenes, todo el mundo tiene las puertas abiertas en este programa, en Radio Betel, en Betel Radio 100.1 FM del dial, todos bienvenidos. Me escribe XQP, no sé quién será, pero me pone: gracias, Mico, soy egresada de la USMP, siempre me gustó la historia y la filosofía, su conexión con los hechos actuales. Mil gracias por tu trabajo, educar con la verdad. Muchísimas gracias. Andrea Medina: hice el año pasado un curso sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial y el profe nos habló bastante de esta revolución, así que con un enfoque más profundo es un súper complemento. Gracias a ti, Andrea, y la idea sí es explicar un poco, mientras van llegando algunos comentarios, quiero seguir, desarrollando unos aspectos que eran interesantes acá y vamos a regresar obviamente a las preguntas, así que no se preocupen. ¿Qué impactos tenía esta revolución? El impacto social, el impacto económico, cultural, político, incluso religioso, la acelerada secularización del Reino Unido, sobre todo en la época victoriana. La mecanización del empleo, la mecanización de la producción lleva a una masificación del empleo. Se puede decir que de cierta manera este proceso llevó a un aumento del empleo. Y sí, hay un cierto periodo de inicial prosperidad, hasta más o menos inicios del siglo XIX, 1820, y de ahí empiezan las desigualdades, que después van a ser recogidas por Friedrich Engels y Karl Marx en el Manifiesto Comunista en 1848, el surgimiento del comunismo, el marxismo, que ya les voy a explicar muy brevemente. Lo que llevó a la revolución industrial es a producir con mayor eficiencia, con menos costos para el productor y menos costos para el consumidor, una mayor diversificación de la producción, más bienes y más servicios a disponibilidad de la gente. De hecho, hay un aumento de la clase media, lo que antes no existía. Empieza a surgir una incipiente clase media que ya más o menos en 1800 correspondía al 25% de la población del Reino Unido.
Hay también una mayor alfabetización porque en las urbes, en las ciudades es más fácil proveer servicios a un mayor número de personas. La vida urbana gatilla increíblemente más matrimonios y más hijos. Hay un periodo de cierta estabilidad social también. Y eso vendría a ser desde lo social, creo que son los aspectos más importantes. Como les mencionaba con el caso de Londres, con este olor horrible del río Támesis, también se generan los primeros sistemas de alcantarillado. Pero hay cuestiones que no son tan inmediatas, que no son tan tangibles, pero son igualmente importantes. Hay también un surgimiento de la teoría económica moderna. Nace la economía como una disciplina académica, con autores como Adam Smith, que en 1776 publica La riqueza de las naciones, The Wealth of Nations, que da inicio a la economía liberal clásica. Dos conceptos clave: mano invisible, es decir, que el mercado opera sin intervención por la voluntad y las ambiciones individuales de las personas, y el concepto de diversificación del trabajo, que refleja obviamente una mayor productividad porque cada uno empieza a cumplir una función específica y eso hace la producción más eficiente. Hay un tercer elemento que se genera en la revolución industrial, que es la especialización del trabajo. Empiezan a crearse distintos oficios: el sector ferroviario, el sector naviero, la industria textil, la industria manufacturera, minera. Se empieza a generar diferentes profesiones, diferentes oficios, y la especialización del trabajo es un signo también de desarrollo económico. Hay otro autor importante, Thomas Malthus, que habla de este exceso de población asustado por el crecimiento demográfico y la escasez de recursos. Esta idea de lo que hoy se conoce como la trampa malthusiana. Otro autor importante de la economía, David Ricardo, que en 1817 publica un texto clave que se llama Principios de Economía Política y Tributación, donde Ricardo dice: lo más importante es que si uno quiere comerciar en el extranjero tiene que producir productos con valor agregado. Eso nos va a permitir, en el comercio internacional, generar un superávit en los ingresos. Y otro autor importante, John Stuart Mill, que en 1848 publica Principios de Economía Política y empieza a hablar del rol del Estado para intervenir en ciertos sectores, sobre todo en educación y en salud. Esos serían los aspectos más o menos generales, tangibles e intangibles, pero también hay un impacto económico negativo. La revolución industrial destruye ciertos sectores de la economía, jubila al caballo, por ejemplo, y el mercado laboral que pasa del mundo agrícola al mundo industrial también se ha afectado. No todo lo que brilló fue oro. Mano de obra barata, pues las industrias necesitaban, la industria textil sobre todo, y se empiezan a contratar mujeres y niños. De hecho, las mujeres eran el 50% más de la fuerza laboral de las máquinas textiles. Y en el sector minero, entre un 30 y un 50% de la fuerza laboral la componían niños que empezaban a trabajar desde los 7 hasta los 8 años de edad en condiciones realmente deplorables. Eran mano de obra barata, sin contratos, con jornadas de 12 a 14 horas, en condiciones de insalubridad. Las fábricas textiles en las cuales trabajaban las mujeres también eran oscuras, frías, lúgubres. Eran trabajos simples, repetitivos, que destruían la creatividad de la gente. Y obviamente esto genera unas condiciones muy terribles para mucha gente, que el primero en denunciarlas es el autor, el novelista inglés Charles Dickens, en Oliver Twist, una de sus grandes obras, donde él denuncia los excesos de la revolución industrial. Quienes los denuncian políticamente son Friedrich Engels y Karl Marx en 1848, con la publicación del Manifiesto Comunista. Ellos empiezan a teorizar sobre este nuevo surgimiento, esta pugna, esta lucha de clases sociales entre el proletariado compuesto por estas mujeres, estos niños y estos hombres que también trabajaban en condiciones desventajosas, versus los burgueses que tenían bajo su poder el capital, que se convierte en el factor de producción más importante. El diagnóstico de Engels y Marx es un diagnóstico en la medida de la denuncia. La motivación de la denuncia es correcta, pero Engels y Marx omiten también el surgimiento de las clases medias. Por eso es que este establecimiento de lucha de clases no es preciso, y por eso es que también el marxismo adolece de un soporte empírico, es decir, es teoría que no está sustentada en la práctica. Por eso es que fracasa tanto. Así que antes de cerrar, quiero ir solamente para que vayan pensando al respecto. Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Wendy Gavidia nos pone: seguimos aprendiendo con Ecos del Saber, información necesaria y precisa en cada tema.
Y me dicen, es cierto que la música de fondo y videos entre acordes son muy informativos. Se nota el trabajo minucioso. Gracias, Wendy. Luna Pineda, gracias por tus saludos. Noé Ajaya, todos los sábados los sigo por YouTube y todos los jueves también por Eco del Saber en vivo. Ya saben, 100.1 FM del dial, porque Betel te acompaña. Y tenemos aquí, querido Miklos, tengo un hijo teenager en casa a quien educar. No tienes idea de cuánto me ayudas con tus temas, libros y disertaciones para ampliar los temas de educación en casa. Gracias por tu trabajo, Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ti, Anthony, ¿no? Por lo que me estás poniendo. Si este trabajo es de utilidad, yo encantado. Estoy recibiendo más. Sí, por supuesto, y que me están llegando acá también. ¿De dónde nos están viendo? Increíblemente, nos están viendo desde Estados Unidos. Segundo lugar, Estados Unidos, obviamente después de Perú, que el programa se emite aquí en Perú, pero nos están viendo desde Estados Unidos. Chile, un saludo a toda la colonia peruana que es tan numerosa ahí en Chile y a todos los amigos chilenos que también siguen mi trabajo antes de entrar acá a Betel, y obviamente hoy con la camiseta de Betel puesta, bien firme y bien contentos aquí haciendo este trabajo. Costa Rica, Rumanía también nos están siguiendo, gente de Rumanía, imagínense, Italia, México, Colombia, increíble realmente, es una felicidad enorme. Dick García, gracias, excelente clase. Joffrey Bonilla, saludos, me encantan sus exposiciones, estar en esta universidad. Gracias, Miklos, gracias a ustedes. Y también tenemos acá otro comentario de Gloria. Gracias, profesor, por educar y difundir sobre estos temas tan importantes. Dios lo proteja y bendiga. Un gran abrazo desde el sur de Chile. Muchísimas gracias, Gloria. Siguen llegando comentarios. Aquí tenemos Luis Pineros, muchas gracias, Miklos, soy sacerdote católico en Medellín, imagínense, hasta Colombia, un abrazo hasta Colombia grande. Estoy muy motivado para aprender de tus programas y seguir dando la batalla en mi trinchera. Dios te siga bendiciendo, gracias, Padre, un fuerte abrazo. Tenemos otro mensaje de Camino hacia la verdad, simplemente extraordinaria manera de exponer y sintetizar la evolución del progresismo y los efectos en el mundo. Gracias, Miklos Lukács. Y hay dos más. Paul Roncal, enriquecedora, útil y muy detallada información, un lujo verte. Gracias a ti, Paul. Ivania, pastor de Juárez, todos los jueves estamos en familia, Miklos. Gracias por compartir todo tu conocimiento, te queremos mucho, Dios te bendiga. Y ustedes no saben también lo mucho que yo los aprecio. Quiero que sepan que yo estoy siempre, ya sea acá en la radio o estando en YouTube, muy atento a sus comentarios. Los invito también, muy importante, a que apoyen a Betel Radio en sus redes sociales, ¿no? Tienen cuenta en Instagram, tienen su página web que es www.betel.fm, ahí también los pueden seguir. Tienen un canal de YouTube que también les invito a suscribirse. Ellos están haciendo un gran trabajo y lo que yo hago no sería posible sin la confianza, sin el apoyo y sin el cariño de la gente de Betel, que me ha recibido realmente con los brazos abiertos. Yo quiero a todos ellos darles un fuerte abrazo, a todos mis colegas aquí en Betel, desde los camarógrafos, la gente en producción, la maquilladora, el que me trae el queque y me invita a la Coca-Cola, todo el mundo. Mil gracias, me atienden realmente como rey. Quiero cerrar esta idea mientras van llegando algunos comentarios más. ¿Qué sucede finalmente con la revolución industrial? Pueden entender entonces la importancia de este fenómeno histórico que hace, como les decía, la transición de las sociedades agrícolas a las sociedades industriales, al periodo de la modernidad. Es decir, hay un crecimiento económico, hay un crecimiento industrial, hay una mejora material en algunos aspectos, pero también hay un declive en lo espiritual. Es decir, la idea de progreso se empieza a asociar a cuestiones materiales, más ferrocarriles, más puentes de metal, más barcos, más ropa, más productos en general. Pero también hay un aumento de la desigualdad, de la desesperanza en mucha gente que no sentía los beneficios de este fenómeno. Y aquí también entramos a esta idea de progreso que había hablado ya con la Revolución Francesa, ¿no? Esta idea de progreso utilitarista, materialista, secular, racionalista y relativista. Es lo mismo que sucede también con la Revolución Industrial. Esta idea, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné en la segunda edición la revolución científica y les hablaba de la idea, ¿no? De que el universo deja de ser una entidad orgánica y que empieza a ser vista como un universo mecánico, ¿no?
como un universo que opera con bajo ciertas reglas, que estas reglas pueden ser descubiertas, conocidas, y a partir de eso empezamos a interpretar y podemos incluso, vamos a decir, presagiar qué es lo que puede pasar conociendo estas reglas. Bueno, la revolución industrial ya no es la mecanización conceptual del universo, sino que es la mecanización tangible, de facto, de ese pequeño universo que es nuestro planeta. Y esto obviamente genera, vamos a decir, entusiasmo, genera optimismo, pero creo que el ser humano se vio llevado, ¿no?, emocionado, demasiado exaltado por la velocidad de estos cambios. En primer lugar, no se supo evaluar en ese momento, y es difícil, sería injusto también juzgar ¿no?, los procesos de cambio en ese momento, pero se generaron muchas desigualdades también. El progreso es bueno, el progreso material es increíble, a todos nos gusta comer mejor, vestirnos mejor, dormir mejor, pero uno no puede ser solamente guiado en la vida por eso. Me siguen, mientras estoy acá filosofando con estos temas, me siguen llevando mensajes. Aquí, saludos desde Argentina, me ponen: una de las mejores noticias, que Miklos Lucas esté en una radio para que los jóvenes se escuchen y salgan de su ignorancia, porque creen que usar el llamado lenguaje trans son superados. Qué equivocados están. Gracias, Miklos. Bueno, sí, hay que ser pacientes con los jóvenes. Los jóvenes no son inherentemente malos e ignorantes. Lo que pasa es que vemos, ¿no?, hace poco, incluso, si es que puedo traer, si es que me permiten una pequeña digresión del programa, un congresista peruano, Alejandro Muñante, fue invitado a la Universidad de San Marcos a disertar con 12 personas más. Y los estudiantes de San Marcos, de izquierda radical, no permitieron que el evento se llevara a cabo. El problema no solamente son los estudiantes, sino son los mal llamados maestros que adoctrinan a estos jóvenes para proceder de esa manera. Ellos tienen tanta o más culpa que los propios estudiantes. Así que este espacio sirve para que, ¿no?, se gatille un poco el interés por la cultura general, y es un material que está disponible para consulta posterior. Me ponen: Edith, sería extraordinario que pudiese ser traducido este programa a inglés. Es donde yo viví y aquí no hay castellano. Yo lo sigo desde hace años. Gracias miles, son los jóvenes que necesitan tanto. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Edith. Y claro, volvemos a hablar de los jóvenes, ¿no? Este programa también está dirigido a los jóvenes para que ellos tengan esta motivación. Así que bueno, eso podríamos hablar un poco de la revolución industrial. Quedan 2 sesiones y vamos a hablar de la segunda y tercera revolución industrial, y también de la revolución bolchevique, ¿no?, la revolución rusa, con la caída de los Romanov y el inicio del régimen comunista, el nacimiento de la Unión Soviética. ¿Qué significó eso para el mundo? Otra revolución importante. Recuerden, esta primera temporada la temática es revoluciones, y eso es lo que hemos visto. Así que vamos a cubrir segunda y tercera revolución industrial, que tienen una separación de tiempo bastante grande, pero se pueden abordar de manera conjunta, y la revolución bolchevique o la revolución rusa de vamos a decir 1917, que también tiene una génesis antes a ese año, que es la toma del poder por parte de los bolcheviques, la caída de los Romanov y del imperio ruso. Así que ya saben, estén atentos. No sé qué más. Aquí ya no tenemos por el momento más interacciones. Está bien. Yo solamente quiero decirles que les recomendaría, ¿no?, que aparte de estar acá con el programa, de estar acompañándonos en este programa, que ustedes puedan complementar esta información con propia lectura, que ustedes consulten fuentes. Mucho cuidado con las fuentes que hay en internet. Wikipedia, aunque uno diga, ¿no?, Wikipedia es una fuente confiable, no lo es, tiene un gran sesgo. Wikipedia es una fuente regresista y todo lo va a presentar bajo ese enfoque, bajo ese sesgo. Podemos encontrar ciertos datos interesantes como una especie de guía, pero no se fíen de Wikipedia. No es una fuente confiable. Aquellos que puedan tener acceso al idioma inglés, sería espectacular que pudieran aprovechar eso, porque les comento,
el 78% de la información que encontramos en internet está en inglés. Así que la gente que no sabe inglés se pierde la inmensa mayoría de información que uno puede encontrar en esta red. Y aquí hay autores que yo voy a recomendar porque no es por dármela de crack, sino que simplemente yo lo que yo leo principalmente en inglés. Hay dos autores que yo recomendaría encarecidamente para estudiar el fenómeno de la primera revolución industrial, que son David Landes y Joel Mokyr. Son autores muy importantes que han abordado este tema de la revolución industrial con mucho detalle, con mucho oficio. Así que bueno, quiero agradecer el espacio que nos han acompañado, invitarlos también al próximo programa este jueves 20 de junio de 5:30 a 6:30 de la tarde, a que nos acompañen con la revolución bolchevique, ¿no? Desde esta cabina de Betel Radio, como les dije, en el 100.1 FM del dial. Es un placer trabajar en esta radio con todos los amigos, y ya saben que Betel también te acompaña y nosotros los acompañamos a ustedes. Hasta el próximo jueves, Dios mediante.